Siguiendo, siguiendo con nuestro programa respecto de la minería submarina en alta mar, en esta clase nos corresponde analizar los instrumentos jurídicos que hoy en día existen en lo que se denomina el derecho internacional del mar. Básicamente vamos a hacer una revisión muy general de lo que es la Convención del Mar, la CONVEMAR, y por supuesto cuál ha sido su aporte internacional, especialmente desde el punto de vista ambiental, los acuerdos de implementación que se han dictado al margen de la Convención de los Océanos y por supuesto algunos de los tantos desafíos futuros que tenemos a nivel internacional y regional con respecto a la conservación y protección del océano. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por estar acá en este día lluvioso, por lo menos acá en Santiago, en la capital. Invitarlos también de igual forma a que cualquier consulta, cualquier duda, comentarios son más que bienvenidos. Por supuesto pueden interrumpirme las veces que ustedes estimen pertinentes. Toda consulta y toda punto de vista que ustedes tengan son apreciados para generar, por supuesto, un diálogo que sea nutritivo tanto para las personas que han asistido a esta clase, y también obviamente a través del chat también los invitamos a dejar sus inquietudes, sus puntos de vista o consultas que tengan respecto de esta materia tan importante hoy en día. Así que agradezco también a Sofía que va a estar también ayudándonos durante esta clase. Y quisiera compartir en este punto lo que ya habíamos hablado la semana pasada, en la importancia de entender que somos océano hoy en día. Casi todas las actividades económicas a nivel internacional, la importancia medioambiental que tiene el océano también para nuestro planeta, es sin lugar a duda muestra obviamente de la importancia que tiene, ¿cierto?, el mar para nuestras vidas. Y justamente uno de los puntos que vamos a ver hoy en día, creo que vamos a hacer un segundo. Ahí sí. Uno de los puntos que es importante entender, por supuesto, tiene relación con el derecho del mar y la gobernanza global del océano, en el sentido de cómo justamente hoy en día se encuentra regulado desde el punto de vista legal el océano. Para eso vamos a hablar respecto de un contexto general de lo que es la Convención del Mar, los acuerdos de implementación que se han generado justamente al alero de la Constitución de los Océanos y algunos desafíos futuros. Pero es importante en ese sentido entender que el derecho del mar consta en primer lugar de una interpretación evolutiva. ¿Qué significa esto? Esto significa que a pesar de que la Convención del Mar, que justamente genera el marco general de las actividades en el océano y que fue negociada en el año 82, cumple con una labor evolutiva, es decir, tiene que ir justamente de la mano con las actuales amenazas que hoy en día tiene el océano, justamente regulando aquellos puntos que son importantes y que con el avance de la tecnología también se encuentra en la necesidad de poder generar una regulación. Por lo tanto, muchos de los juristas que se dedican específicamente al derecho del mar hablan de que las normas que han sido generadas bajo ese amparo constan de una interpretación evolutiva. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad de una coherencia internacional entre los diversos marcos de gobernanza regional en el ámbito de los océanos. La semana pasada, para los que no estuvieron, hubo muchas consultas respecto de cómo justamente se está desarrollando distintas regulaciones en el ámbito oceánico. Y me parece que una de las palabras que nos permite entender el contexto actual es una fragmentación. ¿De qué?
una fragmentación de regímenes regionales y sectoriales, especialmente en los 2/3 del planeta, que corresponde hoy en día a la alta mar, y que por tanto esa fragmentación se va de la mano de alguna forma con una necesidad importante, que es una coherencia internacional que permita una mayor conservación y protección del océano. Por supuesto, cada uno de estos regímenes regionales y sectoriales que se encuentran en la alta mar constan de un mandato determinado y específico. Por supuesto, contienen reglas, contienen principios, contienen normativas jurídicas, resoluciones específicas que justamente son conformados por los estados que forman parte de ese organismo, pero que entre uno y otro no existe una conversación, no existe una coherencia internacional, y que justamente lo podemos ver al final de esta clase con ejemplos más concretos. Y por supuesto, dentro de esa fragmentación, uno de los aspectos importantes es la amenaza que hoy día tiene la minería submarina, en el sentido de que hoy en día existe la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos como una institución bajo el alero de la Convención del Mar, y que justamente está desarrollando lo que es el Código de Explotación Minera en estas zonas del alta mar. Cuando hablamos de la fragmentación que existe en el derecho internacional del mar, tenemos que pensar en este cuadro, en donde justamente lo que vamos a encontrar es en el tope lo que es la Convención del Mar, y más abajo distintos organismos regionales, sectoriales específicos que regulan ciertas materias determinadas en lo que es la alta mar. Acá encontramos, por ejemplo, el Acuerdo de Peces Altamente Migratorios, que vamos a ver de qué trata en algunos minutos más. También podemos ver lo que es la OMI, la Organización Marítima Internacional, como uno de los organismos internacionales especializados que básicamente ve lo que es la seguridad marina en alta mar, seguridad, rescate, monitoreo. También podemos ver la Comisión Ballenera Internacional, que si bien es cierto, tiene ámbitos o aspectos que permiten desprenderse de la Convención del Mar, pero que justamente tiene como finalidad regular lo que son las ballenas y los cetáceos a nivel internacional. Por otro lado, tenemos la parte 11, que justamente regula la minería submarina. En fin, esta fragmentación que ustedes pueden ver en la gobernanza global de los océanos, que representa esta diapositiva, es lo que actualmente regula el derecho internacional del mar. Y como podrán ver, el desafío importante que significa generar una coherencia entre todos estos mandatos es sin lugar a duda un desafío legal, político, de negociaciones internacionales que han tomado bastantes años en poder generar justamente un entendimiento que nos permita obviamente enfrentar lo que es actualmente el derecho internacional del mar y cómo poder revertir ciertas situaciones en cuanto a la conservación y a la protección del océano. La Convención del Mar, o CONVEMAR como nos vamos a referir en esta sesión, en sus siglas en inglés es UNCLOS, y corresponde hoy en día a lo que se denomina la Constitución de los Océanos. La CONVEMAR entró en vigor internacional en el año 1994 y actualmente tiene 168 estados que son parte de esta Convención del Mar. Para muchos, la convención es multifacética. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que regula distintos aspectos que hoy en día existen en la regulación del océano. Se establecen obviamente disposiciones que va a regular la delimitación geográfica, el uso de tecnología,
cuestiones comerciales, actividades económicas, delimitación de espacios oceánicos, solución de controversias, por supuesto, y eso permite, ¿cierto?, decir que la Convención del Mar establece esta constitución de los océanos que permite justamente regular estos puntos. Como antecedente histórico, muchos de los juristas internacionales han reconocido que la Convención del Mar constituye un monumento a la cooperación internacional. ¿Por qué se señala este tema? Porque justamente para la elaboración de un tratado internacional, donde justamente vienen distintas partes, distintos estados que justamente tienen intereses que son propios de cada uno de ellos, se logró en un momento histórico poder consensuar esto y que permitió justamente la elaboración de la convención, que actualmente contiene 320 artículos y son 9 anexos que van a regular todos los aspectos que regulan el mar. ¿Por qué es importante destacar esto? Desde mi punto de vista, porque justamente fue en el ámbito de la negociación internacional un aspecto clave. Estamos hablando en el año 1982, donde el contexto internacional era de una guerra fría importante entre dos polos internacionales como Estados Unidos y la URSS en ese momento. También la realidad latinoamericana en muchos países que se encontraban en dictaduras militares. Muchos estados también tenían distintos regímenes legales, distintos modelos económicos que estaban implementando y por lo tanto eso significó en su momento sentarse con distintos estados que tenían convicciones políticas y también convicciones legales que eran totalmente distintas. Entonces, el hecho de generar estos 14 años de negociación que significó la Convención del Mar fue justamente el hecho de permitir generar una convención que permita englobar todos aquellos aspectos que permita el uso del océano desde el punto de vista de delimitación geográfica, aspectos ambientales, aspectos económicos, etc. Y ahí volvemos un poco a lo que es atrás la interpretación evolutiva. ¿Es esto suficiente con lo que hoy en día tenemos en el océano? Por supuesto que no, pero sin lugar a dudas una base que nos permite seguir construyendo a nivel internacional cuáles son los aspectos importantes y que se puede usar justamente como una base internacional para seguir construyendo distintas regulaciones y distintos acuerdos que permitan implementar esta Convención del Mar. Algunos de los estados que no son parte más famosos, ahí pueden ver Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica, Perú no es parte de la Convención del Mar y básicamente esto se debe, desde mi visión, a aspectos más que nada políticos, más que nada legales, que obviamente han demorado la ratificación por parte de esos estados de este instrumento tan importante. En el caso de Chile, en el año 1997, Chile se hizo parte de la Convención del Mar. Justamente, ¿qué es lo que contiene esta Convención de los Océanos? Bueno, contiene una parte introductoria, contiene también los aspectos que van a regir lo que se reconoce como el mar territorial, que son los primeros 12 millas contadas desde la línea base de cada estado. Contiene una zona contigua, contiene también regulaciones respecto de los estados que son compuestos por archipiélagos como Nueva Zelanda y otros. Contiene también la regulación específica de lo que es la zona económica exclusiva, que ha generado múltiples debates jurídicos, políticos, y que justamente son temas bastante complejos y cuando uno puede ver el nivel de debate de otros países con respecto a estos temas, es sin lugar a duda una materia que es, primero que todo,
desafiante, pero que también contiene aspectos que son sumamente interesantes para, obviamente, interpretar lo que es el derecho del mar. Contiene también la regulación de la plataforma continental, lo que es la alta mar, es decir, los 2/3 del planeta y su relevancia. Hay también un régimen de las islas específicas que es sumamente interesante. Mares cerrados, semicerrados, la parte 11 que corresponde a la zona y que me parece importante destacar este punto porque va a ser justamente el objeto que en la próxima clase y en la última va a cobrar relevancia. Porque justamente en esta parte 11 que regula la zona es donde a futuro es posible que se genere los proyectos de explotación minera en alta mar. Pero curiosamente también contiene una parte 12 que habla de la protección y de la preservación del medio ambiente marino como una obligación de los estados de mantener justamente un equilibrio económico, pero que también exista un balance con respecto de la preservación del medio ambiente marino. Fomenta la investigación científica marina, el desarrollo de la tecnología, etcétera, soluciones de controversias. Por lo tanto, lo que quiero graficar con este punto es que existe hoy en día un marco general importante que contiene obviamente cada una de estas partes desarrolladas de manera específica en el texto de la convención, pero que obviamente es una base a futuro y que en su momento, por supuesto, significó un ejercicio diplomático de negociación bastante importante. Quiero destacar como dato histórico un antecedente que me parece importante. La Comisión Permanente del Pacífico Sur, que es un organismo regional marítimo que actualmente está en vigor en nuestra región y que está compuesto por Chile, Perú, Colombia y Ecuador, antes del texto de la Convención del Mar, generó una declaración política. ¿Cuál fue el trasfondo de esta declaración? El trasfondo fue que justamente esta declaración que fue creada por estos 4 países permitió la base de lo que hoy día se conoce como la tesis de las 200 millas, es decir, la tesis que funda la base para la zona económica exclusiva. Y me parece importante destacarlo porque generalmente cuando se ven estas negociaciones internacionales, siempre se habla del aporte de Europa, del aporte de Estados Unidos, y me parece que es importante destacar que en el marco de esa negociación de la Convención del Mar, justamente en la Comisión Permanente del Pacífico Sur, fue la base específica para generar esta tesis de las 200 millas marinas y que se conoce hoy en día como zona económica exclusiva. Me parece que eso fue una tesis bastante osada, por supuesto, de acuerdo a los antecedentes que se manejan en ese momento de la negociación, fue bastante complicado para los países mantener una posición de esa manera, versus obviamente los antecedentes que venían desde Europa o desde Estados Unidos, que por supuesto no adherían a esta tesis de las 200 millas marinas. Fue un debate bastante importante, fue un debate lleno también de pasión, en el sentido de que muchos de los países estaban defendiendo los intereses que tenían, y por primera vez encontramos acá una declaración regional, y eso me parece que también fue parte de un contexto histórico en donde los 4 países pudieron actuar en un conjunto importante. Por lo tanto, quería simplemente destacar la Declaración de Zona Marítima del año 1952 como un antecedente importante en donde la región latinoamericana pudo poner una base para la construcción de la Convención del Mar. Lo hablamos durante la clase pasada. Esto básicamente es un esquema general
de otro de los aportes importantes que fue y que tuvo la Convención del Mar, que es la delimitación de los espacios geográficos. Ahí podemos ver el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva también, lo que es la plataforma continental, que recuerdo hubo una pregunta en la clase pasada respecto de lo que significaba la relevancia de esta plataforma y de, por supuesto, su extensión. Y también lo que hemos hablado respecto de lo que es la alta mar y también lo que corresponde a los fondos marinos y oceánicos, donde justamente es donde posiblemente se pueda desarrollar el código de explotación minera. Cuando hablamos de las áreas fuera de la jurisdicción nacional, siempre tenemos que pensar en dos conceptos: la alta mar, que es la columna de agua específica, y el área, es decir, el fondo marino y oceánico. Por lo tanto, para efectos de este curso es importante entender esos dos conceptos, porque es justamente donde vamos a poner el punto determinado al momento de hablar de la minería submarina. Y también durante la clase pasada pudimos destacar la importancia que tiene la alta mar para la vida humana. Un breve recordatorio, ahí podemos ver en la parte azul más oscura lo que significan las aguas internacionales, es decir, alta mar y la zona. Y potencialmente en todo este aspecto de azul más oscuro es donde se podría efectuar minería submarina en el futuro. Tomando en consideración, por supuesto, que el 71% del planeta está cubierto por océanos, y dentro de ese 71%, un 64% son aguas internacionales. Por tanto, esto conforma el 45% de la superficie del planeta. Vimos lo que es la Convención del Mar, pero esa Convención del Mar es también un instrumento jurídico vivo, es decir, contiene normativa, pero para poder implementar estos 320 artículos que conforman la Convención del Mar, se dictaron dos acuerdos de implementación, y hoy en día estamos también, y que vamos a hablar respecto del acuerdo de Vivian-Yale. Por lo tanto, la Convención del Mar tiene tres acuerdos de implementación: el del año 1994, que es el acuerdo relativo a la implementación de la parte 11, el acuerdo de 1995, que es el acuerdo de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y actualmente se está negociando, que esperamos y cruzamos los dedos desde el mundo de las ONGs, el tercer acuerdo de implementación, que se denomina BBNJ, y que justamente va a regular la biodiversidad en la alta mar. Quiero destacar que para efectos del entendimiento de este curso, vamos a partir en una línea contraria a un tema progresivo, es decir, vamos a partir por el último acuerdo de implementación BBNJ, luego vamos a ir al acuerdo de 1995 y por último vamos a ver el acuerdo de 1994, porque es ese acuerdo el que justamente regula la minería submarina y que es el tópico de este curso. Vamos entonces con este acuerdo internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción de los estados. El nombre es bastante largo, lo sé, me costó mucho aprenderlo en su momento, pero tiene una explicación. Y la explicación que tiene es que justamente lo que se intenta regular con este tratado es la conservación, pero en un balance equilibrado con lo que es el uso sostenible de toda la biodiversidad marina que existe más allá de la jurisdicción de los estados, es decir, alta mar y los fondos marinos. ¿Es un proceso de negociación nuevo? No, no lo es. Acá podemos ver toda la cronología de las negociaciones de Vivian-Yale. Como podrán apreciar,
esto comienza el año 2002 con discusiones específicas que se establecieron en distintos marcos en Naciones Unidas para proteger el medio ambiente marino, y que por supuesto fue avanzando año tras año en ver cómo se podría materializar ese punto, tomando en consideración de las amenazas que existían en el océano, tomando en consideración también los distintos informes de sobreexplotación pesquera, el avance de la tecnología que sin lugar a duda también jugó un rol fundamental en ver cómo se podría estructurar una regulación mejor. Y es ahí donde aparecen justamente las negociaciones de BNJ. Las siglas están en inglés, significa Biodiversity Beyond National Jurisdiction, es decir, áreas más allá de la jurisdicción nacional en cuanto a la biodiversidad marina. Y como pueden ver, es un camino bastante largo, donde me parece que lo más importante que quisiera destacar en este marco cronológico es el año 2015. ¿Por qué el 2015? El año 2015 concluye todo el trabajo del grupo ad hoc, que eran grupos de expertos internacionales de todos los países del mundo, de ONGs, de sectores de la sociedad civil en general, en donde justamente el análisis que ellos hacen, entre todo, obviamente, el aspecto científico, ambiental, etcétera, es que existía un vacío legal. Y existía un vacío legal respecto de ciertas materias que actualmente se encontraban en la Convención del Mar, pero que no tenían una implementación efectiva, es decir, no existía un acuerdo internacional que la regulaba. Por tanto, la comunidad internacional, al saber este punto, dijo, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder regular estos puntos que sin lugar a dudas son importantes? Y ahí aparece el año 2015, en donde se adopta una resolución en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ahí por supuesto está el número, después la pueden buscar para mayor antecedentes, en donde se recomienda el desarrollo de un nuevo acuerdo que implemente la Convención del Mar para regular estos aspectos. Y lo que se dio pie en el año 2015, que me parece sumamente relevante, es que dio el puntapié inicial para generar lo que se denominaron los comités preparatorios. ¿Qué es un comité preparatorio? Es un comité de negociación internacional que está dentro del marco de las Naciones Unidas en Nueva York, que reúne a todos los estados que son parte de este organismo internacional, además de la sociedad civil, para comenzar los debates específicos respecto de la creación de un nuevo tratado internacional. Eso fue un punto de inflexión. ¿Para quién? Para los países, por un lado, que estaban de acuerdo con avanzar en generar este instrumento de negociación que permita, obviamente, cubrir los vacíos legales que todavía existían en el derecho del mar, versus países que no tenían la finalidad de avanzar, como por ejemplo Rusia, donde ellos decían el mar está todo ok, no hay nada que regular nuevo porque ya con lo que existe es suficiente, cuando obviamente se sabía que los informes científicos, el cambio climático, que el año 2015 fue el Acuerdo de París, también un tema importante en esa negociación, decían justamente lo contrario. Entonces, era un punto de negociación importante que se generó el año 2015. ¿Qué sucedió después? Lo que sucede después es que durante el año 2016 y el año 2017 se establecieron 4 sesiones de este comité preparatorio, con la finalidad de justamente dar la base específica para generar este acuerdo de implementación que se denomina BBNJ. Luego de eso, en el año 2017, se generó obviamente los debates, por supuesto que fue
una negociación extremadamente difícil desde mi punto de vista, porque justamente los intereses que existían en ese momento eran bastante diferentes entre los estados y también entre las distintas sectores de la sociedad civil, eh, donde por supuesto el mundo privado tenía un miedo en avanzar, en regular este tema. Las farmacéuticas, por otro lado, también tenían obviamente una reticencia a avanzar, porque justamente muchas de los productos nuevos que se están creando son la materia prima es sacada de alta mar. Entonces, había un ambiente de interés y de posiciones contrapuestas en esa negociación. ¿Qué resultó al final? El año 2018 se genera obviamente la primera sesión donde se decide propiamente tal que las Naciones Unidas y la comunidad internacional tienen que avanzar a la creación de un nuevo tratado internacional para el alta mar. Y eso también fue un punto de inflexión. El año 2018 fue la primera sesión de esta conferencia intergubernamental. El año 2019 se efectuaron dos sesiones, la IGC 2 y la IGC 3. Y luego, obviamente, la pandemia, como bien todos sabemos, jugó bastante estragos a nivel de la comunidad internacional y atrasó justamente el año 2020 y el año 2021 la negociación internacional. Este tratado de la alta mar, desde mi punto de vista, creo que es el primer proceso de negociación en temas de océanos en los últimos 20 años. ¿Y qué es lo que va a permitir este punto? Lo que va a permitir es justamente poder cerrar aquellos vacíos y brechas legales que existen en la alta mar y en aquellas áreas fuera de la jurisdicción de los estados. ¿Cuáles son los elementos que conforman esta negociación? Son cuatro. Uno, los recursos genéticos marinos y las cuestiones relativas al reparto de beneficios. Es decir, si yo tengo una célula o tengo un alga marina que crece más allá de la jurisdicción de los estados, y esa alga o ese crustáceo o cualquier forma viva de biodiversidad contiene los nutrientes y los aspectos base para generar, por ejemplo, la cura contra el cáncer, ¿de quién es esa materia prima? ¿Quién la patenta? ¿Es de todos los estados o es solamente del que hace la investigación, del que adquiere para sí ese recurso genético marino? Esa es una de las preguntas que intenta dar este tratado para el alta mar. El segundo aspecto, como segundo elemento de negociación, son las herramientas de gestión basadas en zonas geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas. Vimos durante la clase pasada que solamente el 1% de la alta mar se encuentra propiamente protegida, como área marina protegida. Y por tanto, el 99% restante se encuentra abierta para actividades económicas, pesca, en este caso minería submarina. Bueno, este tratado internacional para la alta mar lo que nos permite es tener un acuerdo jurídicamente vinculante que nos permita la creación de áreas marinas protegidas en áreas más allá de la jurisdicción de los estados. Por tanto, es sin lugar a duda un paso importante en el desarrollo de estas negociaciones a nivel internacional. Como tercer elemento, las evaluaciones de impacto ambiental. Esto quiere decir, si un Estado va a efectuar una actividad o un proyecto en la alta mar, primero tiene que ser sometido a una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? A una evaluación respecto de que si esa actividad se llega a realizar, debe pasar por un filtro
de cuáles van a ser los impactos o quizás los daños ambientales que esa actividad va a generar. Y por tanto, esto es justamente un tema importante, sobre todo haciendo el contrapeso con las legislaciones nacionales que hoy día tienen los estados. En Chile, por ejemplo, tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental, tenemos un sistema de evaluación de impactos ambientales que justamente la finalidad que tiene es evaluar ambientalmente los efectos que va a tener un proyecto o una actividad en el ámbito ambiental. Esto justamente también viene a replicar ese punto, pero en los 2/3 del planeta. Y por tanto, es un tema que sin lugar a duda genera roces entre los países, pero que se confía en que se pueda avanzar. Y por último, la creación de capacidades y transferencia de tecnología marina, eh, que sin lugar a duda es también importante, sobre todo para aquellos estados que se encuentran en desarrollo. Es decir, cómo se puede generar un sistema que nos permita, además de creación de capacidades propiamente tal, conocer cómo se transfiere tecnología marina, conocer cómo se va a desarrollar aspectos, por ejemplo, en temas de desarrollo de barcos, en temas científicos, etc. Como pueden ver, estos 4 elementos son los que conforman la negociación de este tratado para la alta mar, BBNJ. Por tanto, me parece que hay una oportunidad histórica que va a permitir a la comunidad internacional cumplir sus compromisos internacionales, cerrar las brechas legales existentes y, por supuesto, va a tener beneficios para los estados. Por ejemplo, asegurar océanos saludables, resilientes, eh, beneficiar, por ejemplo, la implementación del tratado en cuanto a la transferencia de tecnología marina, a la transparencia internacional y, por tanto, me parece que esta es una negociación que actualmente está en desarrollo y que esperamos que pueda concluir de la mejor manera posible. ¿Cuándo sería la conclusión de esta negociación internacional? La conclusión es justamente este año, en agosto del presente año, está fijada la última sesión para la negociación de este tratado internacional. Eh, el mundo de las organizaciones no gubernamentales esperamos que en agosto los estados puedan consensuar el texto y con eso permitir justamente que exista este nuevo tratado internacional que va a permitir evaluaciones de impacto ambiental para estos proyectos, creación de áreas marinas protegidas, un sistema mucho más beneficioso que permita obviamente una cooperación internacional y también regular lo que sucede con los recursos genéticos marinos en cuanto justamente a la negociación. Algunos aspectos importantes para ir terminando con este tema. Primero que todo, este tratado de BBNJ no viene a reemplazar a estos organismos regionales y sectoriales, que vimos obviamente al inicio de la clase, ese cuadro donde existían distintas figuras, distintos regímenes. BBNJ no viene a reemplazar esto, sino que lo que viene es justamente a complementar el trabajo. ¿Con qué finalidad? Para garantizar una sostenibilidad y, por supuesto, una salud en cuanto a los ecosistemas. Esto quiere decir que se promueve el mejor uso de la ciencia, por supuesto, alentando a un intercambio transparente de los datos sobre biodiversidad y también una consideración integral respecto de la biodiversidad marina y, por supuesto, mitigar aquellos impactos ambientales negativos, como por ejemplo transporte marítimo, la minería submarina, la geoingeniería, etc. Para ir cerrando este punto, me parece importante destacar
lo que vimos al inicio de esta sesión, lo que es la protección y preservación del medio marino. ¿Por qué es importante? Porque justamente la Convención del Mar tiene toda una parte específica dentro de su normativa legal que apunta a una obligación general de los estados. ¿Y cuál es esa obligación general? El artículo 192, que están viendo en pantalla. Los estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino. Y justamente lo que viene a hacer BBNJ es poder implementar ese punto ya en un tema. Por supuesto, nosotros como High Seas Alliance, donde actualmente trabajo, vemos que el tratado tiene que ser comprensivo e integral y debe, por supuesto, confluir en todos los sectores marítimos con una base de cooperación y colaboración intersectorial. Así que esperamos, me imagino que también ustedes esperarán en su momento que en agosto de este año podamos celebrar la el establecimiento de este tratado internacional. Antes de pasar al acuerdo de 1995, ¿le parece si podemos hacer un break de 10 minutos? Sé que le he bombardeado mucho su cabeza hoy en día con temas legales, pero es importante por lo menos mantener el marco general de lo que actualmente se encuentra en alta mar. Son las 19:45 mi reloj. ¿Les parece a las 19:55 volver? Sofía. Súper, me parece súper. Perfecto. Vamos preparando entonces un café para pasar el frío y volvemos a las 19:55. Gracias. Lo que son los acuerdos de implementación bajo la Convención del Mar. Haciendo una muy breve recapitulación, vimos la importancia que tiene la Convención del Mar y también el primer acuerdo de implementación como es BBNJ. Así que vamos a continuar entonces rápidamente con el acuerdo de 1995, que es el acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces. O sea, ahí sí. Bueno, bastante la importancia que tiene el acuerdo de Nueva York sobre poblaciones de peces del año 95, porque justamente es considerado a nivel internacional como el segundo acuerdo de implementación de la CONVEMAR y que básicamente tiene como finalidad implementar la normativa que tiene la Convención del Mar con respecto a las actividades de pesca propiamente tal. ¿Por qué es importante? Porque justamente, si ustedes pueden ver el cuadro cronológico, este acuerdo del año 1995 se empezó a negociar alrededor del año 1991-1992 y fue justamente en aquellos tiempos internacionales de negociación multilateral, fue uno de los primeros acuerdos que justamente acaparó en su momento la atención de bastantes estados. ¿Por qué? Porque justamente la actividad pesquera en ese momento era una de las actividades más importantes que tenían los estados en el ámbito internacional. Haciendo un breve recuento histórico, justamente el año 1995 vino a justamente caracterizar en que toda la negociación de la CONVEMAR que fue hecha dentro de un contexto de Guerra Fría, en el año 1995 ya había ocurrido la caída del muro de Berlín. Muchos también países latinoamericanos en nuestra región habían salido o estaban buscando la forma de volver a un gobierno más democrático, y por lo tanto el contexto del mundo internacional había cambiado, y había cambiado donde se estableció un modelo económico-social, la URSS cayó, el muro de Berlín, y por lo tanto, obviamente, el mundo se amplió desde una mirada un poco más histórica. Y eso justamente también vino a permear las negociaciones internacionales que se estaban llevando a cabo en ese momento.
no solamente en el ámbito ambiental o de derecho del mar, sino que también en todas aquellas áreas de los aspectos y los ámbitos internacionales hasta ese momento. Y obviamente el Acuerdo de Nueva York de 1995 no fue la excepción a este punto. ¿Cuáles son las características importantes que tiene este instrumento internacional que implementa la Convención del Mar respecto de aquellas actividades pesqueras en la alta mar y su relación con las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños? ¿Qué quiere decir eso? Que existe obviamente un acercamiento importante entre lo que son las distintas delimitaciones geográficas que estableció la Convención del Mar. Sabemos obviamente que la biodiversidad, los peces, por ejemplo, las ballenas, no reconocen fronteras políticas, no reconocen fronteras legales, sino que simplemente están insertos en un ecosistema y en un océano que está interconectado. Y por lo tanto, cuando un instrumento legal viene a establecer cierta delimitación, muchas veces obviamente esto es de un punto de vista para generar un orden específicamente y un orden jurídico, si ustedes lo quieren llamar de esa manera. Y por tanto el Acuerdo de Nueva York viene a establecer esta relación existente entre lo que sucede en la alta mar en cuanto a la pesca y lo que están haciendo los estados dentro de las 200 millas marinas específicas. Uno de los aspectos que me parece relevante también de este acuerdo internacional es que fortalece las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. Actualmente Chile es parte de un acuerdo regional que se llama la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur, donde justamente lo que se regula son las actividades pesqueras en cuanto al recurso jurel, eh, y justamente la finalidad que tiene es poder asegurar, ¿cierto?, la conservación y el uso sostenible a largo plazo de esas actividades. Eh, y por lo tanto, justamente el Acuerdo de Nueva York lo que viene es justamente a poder fortalecer estos acuerdos regionales y fortalecerlos de una manera en donde exista un ordenamiento, por supuesto con medidas de conservación, con medidas de administración y que nos permita justamente regular a nivel general ciertos recursos específicos. Otro punto que me parece importante es que este acuerdo establece los enfoques precautorio y ecosistémico en el ámbito pesquero. Por supuesto, hay muchos debates internacionales que se basan en este tema. Lo que es, por ejemplo, solamente para reflejarlo, el debate que existe entre el principio precautorio y el enfoque precautorio, que es un debate sumamente jurídico, pero que la base de ese debate es la fuerza legal que va a existir respecto de un enfoque precautorio, es decir, que se tome en consideración para ciertos aspectos, y un principio precautorio como un principio irrestricto, irrefutable que debe existir. Y justamente en ese sentido, lo que adopta el Acuerdo de Nueva York son enfoques. De nuevo, hay una dinámica internacional de negociación que funciona, por supuesto, en el ámbito del consenso internacional, que en ese marco significa que nadie tiene que estar en contra de lo que se está acordando. Si hay uno solo que dice yo no estoy de acuerdo, no se adopta el texto. Entonces, por supuesto, perdón, por supuesto, eso genera ciertas fricciones en cuanto a la negociación. Pero si podemos ver un aspecto importante es que este acuerdo lo establece para el ámbito de las actividades pesqueras. Otra característica importante que tiene es que genera una potestad fiscalizadora a los estados partes de este instrumento internacional en alta mar. ¿Qué quiere decir esto?
que el Acuerdo de Nueva York dota para aquellos estados que son parte de este instrumento internacional a efectuar fiscalizaciones a barcos que se encuentran realizando pesca en la alta mar, y cuando existe una sospecha cierta de que esas actividades que está efectuando ese barco podrían ser ilegales. Esto, estimadas y estimados, ha generado un debate internacional súper potente. ¿Por qué? Porque obviamente se establece el uso de la fuerza, se establecen ciertos protocolos que se deben cumplir antes de fiscalizar un barco que está en alta mar, pero que sin lugar a duda, dada la relevancia de lo que está regulando este acuerdo internacional, se genera la base. Esto, por supuesto, ha sido sujeto de negociaciones, de temas jurídicos, de papers infinitos con respecto de lo que significa la relevancia de la potestad fiscalizadora, pero sin lugar a duda existe en el texto. Y eso me parece importante que los países que son parte lo puedan desarrollar. Otro punto es que establece numerosos principios, entre ellos la compatibilidad de medidas. Esto es un tema sumamente técnico, pero simplemente reflejar en que la compatibilidad de las medidas que establece el Acuerdo de Nueva York significa que cuando un Estado toma una medida de conservación con respecto de una actividad pesquera, esa debe ser compatible a la que tome el organismo regional específico. No significa que sean iguales, significan que el objetivo, la finalidad de esa medida apunte a un objetivo común. Por ejemplo, conservación de ciertos recursos pesqueros, por ejemplo, y yendo muy específico al ámbito de la pesca, el uso de ciertas artes de pesca que se van a usar para ciertas y determinadas pesquerías, es también otro de los puntos. La compatibilidad en cuanto a cuáles van a ser las cuotas que se van a pescar de ciertos recursos, etc. Y eso me parece que también es uno de los aspectos clave que genera el Acuerdo de Nueva York en este ámbito. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es asegurar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios. Eso es básicamente lo que propone el Acuerdo de Nueva York, en una actividad que por supuesto tiene distintos puntos y que desde mi punto de vista personal tiene que estar obviamente en base a lo que sucede hoy en día a nivel internacional. Y por supuesto, y volvemos de nuevo a una interpretación evolutiva, tiene que ir de la mano con generar las medidas específicas de conservación para justamente asegurar el objetivo que tiene este acuerdo, que es asegurar la conservación y el uso sostenible a largo plazo. Chile es parte de este acuerdo internacional, adhirió en el año 2016 como parte de uno de los compromisos que efectuó Chile al momento de organizar una conferencia que se denomina la conferencia Our Ocean en el año 2015, y en donde uno de los anuncios que efectuó Chile en ese marco fue la adhesión a este acuerdo. Actualmente existen 87 estados partes que conforman este acuerdo internacional. Hay otros acuerdos internacionales oceánicos, muchísimos. Solamente quiero reflejar algunos que me parecen importantes en este marco. Ya estamos obviamente fuera de lo que es el Acuerdo de Nueva York, sino que ver obviamente este punto que existe
nuevamente la fragmentación internacional. Está la Organización Marítima Internacional, está la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que es un organismo que dicta políticas marítimas solamente en el ámbito regional, y en donde está Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Existe el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, del año 81. Está el Convenio y Protocolo de Londres, que se genera dentro del marco de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, y cuyo fin principal es la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos. Está también la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que eso es otro mundo también dentro del ámbito oceánico, pero que tiene obviamente reglas especiales, y es aquello que opera en el continente blanco, que me parece que también es súper importante tenerlo en consideración. No vamos a entrar en una profundidad con respecto a ese tema porque es un mundo nuevo dentro de un solo océano, es otro mundo más que aparece. Y la Comisión Ballenera Internacional, que también es un ámbito internacional, pero como ustedes podrán apreciar en este marco, todos ellos confluyen, todos ellos se interconectan, porque justamente es un solo océano, somos océano, y además se regulan ciertos aspectos y actividades que confluyen muchas veces en la misma zona geográfica. Por eso que al principio de esta sesión hablamos de la fragmentación de regímenes sectoriales y regionales, y hablamos también de la necesidad que debe existir una coherencia internacional entre cada uno de estos organismos que tienen principios, que tienen normas jurídicas, que tienen medidas adoptadas, pero que justamente se preocupan solamente de su parcela en su ámbito de aplicación, pero no hay una visión general. Y eso me parece que es súper importante, y por eso se habla de la fragmentación. Y aquí un ejemplo, que lo vimos la semana pasada, pero me parece súper pertinente volver a traerlo a colación. Esto es la gobernanza oceánica global en el ámbito del mar. Está la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, está lo que es el Tribunal Internacional del Mar, la FAO, con sus distintos instrumentos internacionales, UNEP, etc. ¿Cómo podemos generar este acercamiento entre cada una de estos organismos regionales y sectoriales que regulan actividades en un mismo espacio? Eso me parece que es uno de los desafíos más grandes que hoy día existen dentro del derecho del mar y de la gobernanza oceánica. Imagínense ustedes por un solo momento acercar cada uno de estos ámbitos específicos para poder generar un acercamiento entre cada uno de ellos. Por supuesto, debería haberse realizado antes, sin duda, pero obviamente el paso del tiempo y de distintas negociaciones internacionales, muchas de ellas en distintos marcos globales y también marcos regionales, ha generado hoy en día esta fragmentación que significa la gobernanza oceánica en el ámbito global. Nuevamente, lo que se espera de este acuerdo de implementación de BBNJ como uno de sus objetivos es que permita tener un instrumento global que sea jurídicamente vinculante y que permita que esta cooperación internacional entre cada uno de ellos genere un mayor acercamiento, una mayor conversación entre cada uno de estos organismos sectoriales y también organismos regionales. Importancia internacional, la fragmentación de actividades. Aquí podemos ver una de las realidades actuales que me parece preocupante, que es la creciente presión sobre la biodiversidad marina y sus ecosistemas.
lo que genera más y mayores amenazas que afectan al océano. De la mano, por cierto, con el desarrollo de tecnologías, y aquí podemos ver la fertilización del hierro, podemos ver lo que es la minería submarina. En algún momento se habló también en un marco informal, por supuesto, que se quería realizar acuicultura en la alta mar. Entonces, son ideas que hoy en día, eh, con el avance de la tecnología, muchas veces se generan estos marcos de conversaciones eh, y por supuesto un avance en distintos marcos internacionales formales para generar estos marcos. Y por supuesto eso es preocupante porque obviamente conocemos hoy en día el estado complejo de lo que existe en el océano. Eh, lo que está sucediendo también con el cambio climático, que obviamente una de sus áreas afecta directamente al océano. Por lo tanto, esta fragmentación de actividades más la creciente presión sobre la biodiversidad como consecuencia del avance de la tecnología es una multiplicación de factores que es sumamente riesgoso. Y ahí entramos, obviamente, a este último acuerdo de implementación del año 1994, que es el acuerdo de implementación de la parte 11, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, para justamente ver la temática central de este curso. Primero que todo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene el mandato de la Convención del Mar. Es un acuerdo que implementa la Convención del Mar en la parte 11. ¿Con qué finalidad? Para organizar, regular y controlar todas aquellas actividades relacionadas con los minerales en el área internacional de los fondos en beneficio de la humanidad como un solo, como un entero. Aquí quisimos destacar la resolución 2749. ¿Por qué es importante? La Asamblea General de Naciones Unidas declaró hace muchos años atrás que los fondos oceánicos y el subsuelo, es decir, el fondo marino, es patrimonio común de la humanidad. Y se generó básicamente como historia que al momento de generar esta resolución hubo un debate diplomático y un debate jurídico súper complejo en el marco de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque obviamente una parte de los estados, sobre todo aquellos estados en desarrollo, no querían justamente que el fondo marino y oceánico fuera un patrimonio común de la humanidad, versus otra parte que son los estados que justamente tienen la tecnología, tienen la inversión, en donde no querían que esto se generara de esa manera. ¿Por qué? Simplemente por un factor económico, en el sentido de que se estaba vislumbrando en el año 90 aproximadamente, que ya en esos sectores del océano existían recursos, existían minerales, existían especies que todavía no estaban sumamente investigadas, y por tanto para ellos, para ese sector del mundo, veían una oportunidad de inversión en ver qué podemos sacar en ventajas en ese tema. Por supuesto, los países en el otro lado de la moneda que no tenían el tema económico para poder efectuar estas investigaciones, por supuesto, iba por la tesis del patrimonio común de la humanidad. Este debate se sigue manteniendo y es uno de los debates también que ha sido sujeto de diversas interpretaciones jurídicas y también políticas en el ámbito de la autoridad de los fondos marinos. Ideas a tener en consideración, bueno, estos justamente fondos oceánicos son entornos ecosistémicos
que actualmente constituyen aquellas zonas menos exploradas del planeta. Lo habíamos dicho en la clase pasada, que hoy en día existe un mayor conocimiento del espacio exterior de lo que se conoce en los fondos marinos. Entonces, esa dualidad que hoy en día existe y que por supuesto es una realidad que conforma ciertos estándares, nos permite justamente entender la importancia que hoy día tienen los fondos marinos oceánicos. Y tomando en consideración, por supuesto, que actualmente solo un 1% de las aguas internacionales se encuentra bajo alguna categoría de protección. Aquí, por supuesto, podemos ver nuevamente dónde estamos hablando, que es alta mar y la zona. Ese es el ámbito donde hablamos hoy en día para mantenernos, ¿cierto?, informados. Y, por supuesto, los 2/3 del planeta que posiblemente puedan ser objetos de minería submarina. ¿Cuáles son las consideraciones entre la parte 11 de la Convención de Mar y el Acuerdo 94? No vamos a entrar a un debate jurídico propiamente tal, porque es bastante información y bien compleja de entender, pero simplemente cuando se negoció la Convención del Mar y luego se dictó el Acuerdo de 1994, pasaron pocos años. Fue tanto el nivel de presión de los países desarrollados con el texto de la Convención del Mar, que por supuesto no convenció a todos, que dijeron acá, si se está planteando que los fondos marinos oceánicos son patrimonio común de la humanidad, tenemos que dictar un acuerdo de implementación que contrarreste ese punto, porque justamente hay un aspecto económico que a los países desarrollados les convenía mantener. Y por eso justamente el Acuerdo del 94 pospone, por ejemplo, el establecimiento de un organismo que se denomina la empresa, que es un órgano interno del acuerdo del año 1994 y que por supuesto la finalidad que tiene es asegurar un control respecto de las actividades que se están realizando. Se elimina una conferencia de revisión, la transferencia de tecnología marina deja de ser obligatoria y se eliminan los límites a la producción. Aspectos que sin lugar a dudas vienen a contrarrestar la tesis que justamente siguieron muchos países, que es patrimonio común de la humanidad. ¿Cómo está conformado hoy en día la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos? Tiene una secretaría, su sede se encuentra en Kingston, en Jamaica. Tiene una comisión jurídico-técnica que obviamente está compuesta por expertos independientes de los países que justamente tienen como finalidad desarrollar ciertos documentos respecto al ámbito jurídico y al ámbito técnico. Como información adicional, en esa comisión jurídico y técnica se analizan los contratos de exploración que se quieran realizar para minería submarina, etc. Existe un consejo que está compuesto por ciertos países que toman obviamente decisiones políticas y decisiones procedimentales, y por supuesto la asamblea, que es el órgano que está constituido por todos los estados que forman parte de la autoridad de los fondos marinos y que por supuesto votan y negocian los aspectos procedimentales y de fondo también en la autoridad internacional. Las regulaciones para la exploración minera en los fondos marinos, bueno, solamente una breve explicación. La ISA, que es la Autoridad Internacional de los Fondos, estableció un sistema de contratos de exploración que tienen una identidad pública o incluso una entidad privada para justamente que pueda postular, para que pueda aplicar
con la finalidad de efectuar exploraciones en un espacio determinado, y el tiempo para efectuar esa exploración son por 15 años, es decir, es un contrato que tiene 15 años de vigencia. Cuando se efectúan estas exploraciones a través de una entidad privada, siempre tiene que ser patrocinada por un Estado parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Ahí pueden ver el número de contratos de exploración desde el año 2001 a la fecha. Y por supuesto también pueden ver las zonas de exploración que actualmente se están desarrollando. Un marco global, una breve pincelada respecto de la zona de Clarion-Clipperton, donde actualmente tienen la mayor cantidad de contratos de exploración respecto de ciertos aspectos mineros propiamente tal, y de ciertos aspectos que por supuesto van a llegar adelante. Se explicó la otra clase por parte de mi colega, por María Jesús, que cuáles son los minerales que tienen los fondos marinos oceánicos. Primero, hay diversos recursos que están disponibles para su extracción. Aquí está la plata, hay oro, hay cobre, hay manganeso, cobalto, zinc, en niveles puros en cuanto a pureza del material. Y por supuesto, esto se encuentra en el fondo marino, normalmente en una mayor concentración que en las minas terrestres. Siendo las 8:25, esto es uno de los puntos que vamos a tocar en la próxima sesión de esta clase, básicamente porque vamos a hablar, y esto es una exclusiva para la próxima clase, para que por supuesto puedan unirse a nosotros, vamos a hablar respecto de cuáles son los argumentos que tienen los que están a favor de la explotación marina, minera, cuáles son los argumentos que tienen los detractores, por supuesto, a esta posición. Vamos también a tocar ciertos desafíos globales que hoy en día muchos estados y también sociedad civil son parte, como por ejemplo el desafío del 30x30, que es proteger el océano, el 30% del océano al 2030, y que se han formado coaliciones globales que justamente tienen como finalidad poder avanzar hacia ese punto. No sé si hay alguna pregunta, no sé, Sofía, si en el chat, no sé si lo puedo Hay abrir. hay una sola pregunta en el chat, que es Perfecto. es de Carolina, y dice, ¿cómo funciona la potestad fiscalizadora? ¿El país que detecta una falta debe dar aviso a la Convemar y esta lo sanciona? ¿Qué pasa si el país no es parte de esta convención? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, Carolina, por la pregunta. Es súper importante. Estamos hablando acá de un instrumento internacional que genera, por supuesto, la base específica para que el Estado, como manifestación de su voluntad soberana, se hizo parte de ese acuerdo internacional. Los estados tienen, obviamente, una rama de fiscalización. En el caso de Chile, es el caso de la Armada. La Armada, por supuesto, tiene la potestad de fiscalización y vigilancia en el océano. Lo que se debe hacer en ese caso es que si existe una sospecha que hay un barco internacional efectuando actividades, por ejemplo, de pesca ilegal, la Armada, por supuesto, tiene que establecer un protocolo de abordaje e inspección. Ese protocolo tiene que ser, por supuesto, trabajado por las instancias pertinentes a nivel nacional. Me imagino que en este caso tiene que ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, y generar un mecanismo específico para que se pueda llevar a cabo ese ejercicio de fiscalización. ¿A quién se le debe dar aviso? Bueno, en ese caso, y lo que ha sido también la experiencia de otros países
que son parte de este acuerdo internacional es que se le da aviso, por supuesto, a la representación diplomática de la bandera del buque que está haciendo esta eventual actividad ilegal, y obviamente se le pone en conocimiento que hay un barco de esa bandera efectuando posibles actividades ilegales. Se da un protocolo. Desconozco si Chile ha generado ese punto, pero sí es importante entender de que Chile es parte del acuerdo, adhirió a ese acuerdo internacional, por tanto ya existe una base internacional que en algún momento se puede obviamente implementar de acuerdo a los cánones específicos. No sé si, Carolina, logré en parte responder tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Súper, creo que no hay más preguntas. Si es que alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta quizás por medio del micrófono. Igual la explicación estuvo súper completa, así que yo creo que nos quedamos más con las reflexiones que con preguntas, creo yo. Sí, solamente adelantar, Sofía y colegas que están siendo parte de esta sesión, que por supuesto en la próxima sesión vamos a abordar mucho más en detalle de lo que es los temas de minería submarina, que me parece importante, pero sin lugar a dudas, cuando con María Jesús elaboramos la estructura de este curso, nos pareció relevante entender lo que sucede a nivel internacional, que muchas veces es súper complejo. Espero haber sido lo suficientemente claro para explicar este punto que es sumamente complicado de entender, pero nos pareció relevante para ver justamente lo que existe hoy en día en la gobernanza global de los océanos, y veo que María Jesús levantó su mano para opinar. Hola, era un aplauso, Cristóbal, creo que fue una explicación clarísima, muy agradecida, y me gusta lo que dice Sofía de que quedan las reflexiones. Quizás nos colguemos de eso para hacer alguna cosita más dinámica para la próxima clase. Eso, nada más, era un aplauso, querido Cristóbal. Ahí Carolina levantó la mano, y me parece que después de Carolina quizá Ezequiel me parece que quiere hacer algo más. Sí, yo tengo otra mano, o sea, otra pregunta. En caso de los corredores biológicos, que en teoría lo que se requiere, o sea, lo que se quiere hacer son extender áreas marinas protegidas y unirlas. ¿Cómo se podría implementar algo así siendo que no es ni es zona, o sea, de acuerdo a la zonificación es alta mar, pero también sería, por ejemplo, en el caso de nosotros acá en Juan Fernández tenemos muchas ganas de unir todo lo que es la Plaza Nazca, desventuradas, que eso es más fácil, pero también hacia lo que es Rapa Nui y extender el corredor biológico. Por Nazca es más fácil entre Desventurada y Rapa Nui. Pero como sea, hay una unión que se tiene que hacer que va a requerir de voluntades políticas internacionales. ¿Quién va a quedar un poco en con la potestad de esas áreas marinas protegidas en ese caso? ¿Cómo se haría ese sistema? Perfecto, gracias Carolina. Y me parece súper importante tu reflexión con respecto a este tema, sobre todo haciendo hincapié en la última propuesta que hizo Chile en la Cumbre de las Américas de hacer esta coalición de áreas marinas protegidas desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Me parece una buena idea, pero yo creo que obviamente tiene bastante complejidades. Y desde ese punto de vista, yo creo que es importante que este año tengamos el acuerdo de BBNJ por una razón legal. El hecho de tener ya un instrumento jurídicamente vinculante que te genere la arquitectura global para crear áreas marinas protegidas en la alta mar va a permitir generar un procedimiento para la comunidad internacional que quiera obviamente avanzar en proteger ciertas zonas internacionales.
¿Cómo funcionaría en la práctica? En la práctica funcionaría, en este caso, si por ejemplo Chile quisiera proponer la extensión de desventuradas hacia la zona de alta mar que se está efectuando dentro de un marco, que es la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, pero con BBNJ va a permitir obviamente generar todos los procedimientos específicos para generar estos corredores bioceánicos y la extensión de áreas marinas protegidas. ¿Bajo la potestad de quién queda? De la comunidad internacional. Y ahí es importante recalcar los conceptos de cooperación internacional y de colaboración intersectorial entre los estados. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, la cooperación internacional, es decir, que los estados en su conjunto se comprometan a tener una responsabilidad de fiscalización en esa área que se está protegiendo, y por otro lado, una voluntad intersectorial entre los países, como por ejemplo entre las armadas de toda América, en compartir información, en generar procedimientos unificados de fiscalización para obviamente aquellas embarcaciones que podrían entrar a estas áreas marinas protegidas a efectuar, por ejemplo, pesca. Y eso me parece también que debe existir un enforcement, un procedimiento que permita obviamente el cumplimiento de los compromisos internacionales. Me parece que el anuncio de Chile es importante, se han unido bastantes países a esas coaliciones, pero obviamente lo que creo que todos esperamos es un acuerdo que sea implementable, es un acuerdo que permita tener resultados a futuro, y eso me parece clave para poder seguir avanzando en esa materia. Gracias. Perfecto. Parece que Ezequiel también quería hacer un comentario. Sí, por aquí, estimado. Muy buenas noches a todos y a todas los presentes. Desde mi ignorancia y también desde el punto de vista de este tema, me nace mucho la duda de este planteamiento y de este tema tan interesante, porque si bien hoy día en tierra nosotros podemos establecer, por ejemplo, una línea base ambiental, ¿cómo lo podríamos hacer en el caso de que alguna empresa quisiera hacer minería en alta mar? ¿Y cuál es la jurisprudencia también en esa materia? Porque establecer una línea base en tierra ya es complejo, estimado, desde el punto de vista de los intereses, desde el punto de vista de las competencias, de los profesionales dedicados a este tema. Y no es por desmerecerlo, pero todos sabemos muchas veces que por presión no levantan en muchas ocasiones buenas líneas base. ¿Cómo lo podríamos hacer en alta mar si yo como mandante de un proyecto quisiera ejecutar algún proyecto de minería desde el punto de vista en el mar? Porque la complejidad y establecer una línea de base, yo creo que si ya en tierra se extiende mucho el proceso, me imagino que en un estudio de línea base en el mar es mucho más complejo. ¿Y cómo estamos preparados nosotros como país, como desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista de las especializaciones? No sé, Cristóbal, ¿qué es lo que sabes tú o el resto de las personas presentes, la experiencia que pueden tener en esto? Gracias. Muchas gracias, Ezequiel, y estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. La respuesta va a estar en la próxima sesión, así que no te la pierdas, porque Gracias. justamente, y te puedo adelantar un punto, el argumento, y voy a partir un poco del otro lado, el argumento de los que son pro explotación minera en alta mar dice que esto es un procedimiento que es seguro, es un procedimiento que cuando saquen estas costras de ferromanganeso, etcétera, no va a existir ningún problema, van a ir por un tubo hacia el barco. O sea, la verdad es que me parece que cualquier novela de ficción quedó pequeña en cómo se está estructurando de manera real ese punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy día no existe una línea base en los fondos marinos. Hay investigaciones científicas, sí, pero una línea base propiamente tal no existen.
Entonces, la pregunta para las personas que están, o para los estados o empresas privadas que quieren efectuar minería submarina es: ¿cómo tú vas a hacer una actividad que ya en tierra es dañina, que genera impactos ambientales negativos, que genera un daño ambiental en la biodiversidad? ¿Cómo tú vas a querer generar eso en una zona que estamos hablando de 3.000, 4.000 metros de profundidad, donde hay presiones, donde María Jesús en la clase pasada pudo poner de relieve las especies que existen ahí? Y ahí es justamente la reflexión en donde aquellos que estamos, me incluyo, en contra de la minería submarina, no hay investigación científica, no hay ningún dato certero que te permita asegurar que los impactos que se van a generar son positivos. Obviamente el hecho de efectuar esta actividad es innecesaria económicamente. No es necesario generar esta actividad desde una arista económica. Entonces, obviamente, los argumentos que hoy día existen y que se relevó, y los invito también a buscar esta información en Internet, en la conferencia de los océanos pasada en Portugal, el presidente de Francia, Macron, dijo no a la minería submarina, por ningún motivo. Entonces, se está creando un momento importante a nivel internacional en donde se hace cargo quizás de la inactividad muchas veces de los estados de tomar conciencia, porque esto obviamente ha avanzado en un marco de negociación, pero nadie le ha puesto un freno de decir: espera un poco, veamos seriamente si hay línea de base, veamos si existe obviamente la información científica necesaria para efectuar esto. ¿Tenemos realmente una emergencia económica que tengamos que echar mano a esta actividad? Hoy día creo que no existe. Pero, y no es por dejarte con la invitación ya efectuada, pero en la próxima clase, por supuesto, vamos a ahondar esos aspectos importantes. No sé si María Jesús quiere agregar algo más. No, solo tomando quizás la pregunta, que es súper válida y súper buena, tratemos de mirar el vaso medio lleno, y es una de las razones que permite frenar, como lo que decía Cristóbal, porque en el fondo, quienes somos del área ambiental y hemos alguna vez ido a terreno a hacer una línea base, sabemos lo difícil que es, más allá de las presiones que ponen más arriba para hacer desaparecer datos. Pero ¿con qué lo contrastas? Creo que eso es lo más complejo. Y esa es en sí misma una razón para, me imagino que sería jurídicamente decir que no se está aplicando el enfoque ni precautorio ni ecosistémico. Porque tú puedes ir a hacer todas las campañas que quieras, encontrar quizás 3 especies, pero no tienes contra qué contrarrestarlas. Y eso podemos usarlo como un punto a favor de que esto no puede proceder. Pero los detalles dejémoslo para la próxima sesión, que vamos ahí a entrar en algunos desafíos del estado del océano y profundizar un poco más en el proceso de la elaboración del reglamento y como Cristóbal, quienes quieren y quienes no quieren, cuáles son sus argumentos, aunque ya es un spoiler de quizás un poco ingenuos, que son al creer que no, que está todo bien, que porque hay un tubo no hay daño, cosa de ver la realidad, los cargadores de petróleo, si es un tubo, ¿qué problema va a haber? Que estamos llenos de especies llenas de petróleo. Solo eso. Muchas gracias, muy amable a todos. María Jesús, Cristóbal, es súper interesante porque al tomar decisiones, yo creo que las mejores decisiones y los errores que yo creo que hemos cometido en general como sociedad es que no hemos sabido plantearlo, muchas actividades a largo plazo, con una buena línea base, con un buen estudio. Yo creo que esa prontitud, esa rapidez en los procesos y en los proyectos, lo está llevando a muchas veces a no proyectar correctamente estos impactos. Y bueno, hay muchos ejemplos, por ejemplo, Quintero, todo lo que es la famosa zona de sacrificio, que lo encuentro ya eso lo último. O sea, realmente falta una planificación desde el ámbito territorial,
pero me imagino desde el punto de vista oceánico es mucho más difícil. O sea, ¿cuál es el real impacto que podemos provocar? Hoy día no tenemos certeza, porque ya hemos encontrado que ya hay estudios que se han hecho en distintos lugares en el fondo marino. Hemos visto que han aparecido nuevas especies que nadie sabía que existían. Entonces, ¿cuál es realmente es la línea de base que vamos a plantear? Es interesante el tema, da para mucho y para muchos años de estudio, pero interesante, muy amable, muchas gracias. Así que estaré presente el próximo miércoles. Muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, muchas gracias a todos, ya estamos en la hora, entonces nos volvemos a ver el próximo miércoles para seguir estudiando sobre minería submarina. Y como les mencionaba al inicio, por favor, estén bien atentos a su spam en el correo. Si tienen cualquier duda, pueden escribirnos a usocioambiental@fima.cl. Y eso, muchas gracias Cristóbal y María Jesús, nos vemos. Hasta luego, chao. Muchas gracias, hasta luego.